Sean bienvenidos a una nueva cápsula de ejercicios. En esta ocasión quiero resolver con ustedes un problema que involucra razón de cambio. Obviamente está dentro de las aplicaciones de las derivadas que uno tiene que ver. El problema que a continuación quiero mostrar y quiero resolver con ustedes dice: la altura en pies de cierto tipo de árbol se calcula por h de t igual a 160 dividido de 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 por t. Es decir, nos están dando el modelo matemático que representa el crecimiento de cierto tipo de árbol. Nuestra variable t nos están diciendo que es la edad del árbol, que está en años. Entonces, nos están pidiendo en este problema puntual que nosotros determinemos a qué razón cambia la altura del árbol en el instante en que éste tiene una edad de 5 años, es decir, un t igual a 5. Eso es la primera deducción que nosotros podemos sacar del problema. Necesitamos, cuando tengamos, ¿cierto?, en la cuenta, tenemos que reemplazar por t igual a 5. T está medio en años y nos están dando 5 años. Para resolver este tipo de problemas de razón de cambio, nosotros tenemos que derivar, porque cuando me piden a qué razón cambia, me están pidiendo la variación que tiene el crecimiento, ¿cierto?, respecto del tiempo. Por lo tanto, esa variación que experimenta el crecimiento respecto del tiempo significa que se encuentra haciendo la derivada de la función, la primera derivada de la función. Ahora, nuestra función, este es un modelo donde el problema nos entrega la función. Hay problemas de razón de cambio donde nosotros tenemos que deducir la relación o la función que esconde la derivada que nosotros debemos realizar. Por lo tanto, este es un modelo de problema donde el modelo está y nosotros ahora solamente tenemos que derivar. Bien, voy a escribir de nuevo la función para que la podamos visualizar mejor en las cuentas que vamos a mostrar. Y nosotros vamos a tener 1 más 200 por 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 por t. Por lo tanto, nosotros hablamos de que si nos están pidiendo una razón de cambio, nos están pidiendo la derivada de esta función puntualmente evaluada en el tiempo que nos están dando. Bien, para derivar esta función nosotros debemos recordar la regla del cociente. ¿Por qué es una regla del cociente? Porque yo la voy a mirar en este caso que tengo una división entre dos expresiones. Una de ellas que por cierto es constante. Pero para recordar, por si acaso alguien se hubiese olvidado, cómo se deriva una función que presenta cierto, que tengo que aplicar la regla del cociente, entonces yo voy a anunciar en primera instancia que la regla dice la derivada de la función del numerador por la función del denominador sin derivar, es decir, vamos a escribir 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 por t, menos, la regla dice menos, la expresión que tiene el numerador sin derivar ahora al revés, es decir, 160, por la derivada de la expresión que está en el denominador de la función. Es decir, tenemos que derivar 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 por t. Entonces vamos a anunciar su derivada. Y todo esto debe estar dividido de la expresión que tiene el denominador de la función al cuadrado. 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 por t al cuadrado. Bien. Vamos a arreglar esos números para que se noten bien. Procedamos entonces ahora en el siguiente paso a mostrar cuáles son esas derivadas que acabo de anunciar en el paso anterior. La derivada de una constante nosotros la conocemos y debemos saber que la derivada de una constante siempre es 0. 160 es un número, es una constante y eso es 0. 0 por 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 por t. Menos 160, que dijimos que lo íbamos a mantener, pero ahora nosotros tenemos que derivar esa expresión. Nosotros sabemos que si tenemos que derivar una suma, nosotros vamos derivando paso a paso. Por lo tanto, la derivada de la suma, la derivada de 1 es 0, es una constante.
Por lo tanto, vamos a tener 0 más. Y en la siguiente expresión que nosotros tenemos acá, 240 por e elevado a menos 0,2, nosotros sabemos que hay una regla de las derivadas que dice mantengo 240 y derivo la función. Por lo tanto, me voy a ocupar ahora de derivar la expresión e elevado a menos 0,2. Y esa expresión dice que la e elevado a menos 0,2 se mantiene e elevado a menos 0,2 t, 0,2t, por, y aquí es regla de la cadena, tenemos que ir a derivar el exponente, porque el exponente tiene una función, tiene una variable. El exponente es una función. Por lo tanto, la derivada de menos 0,2 por t significa que usted mantiene la constante y deriva la función. Derivar t significa 1. Por lo tanto, menos 0,2 por 1 significa menos 0,2. Y todo esto estaba dividido del denominador al cuadrado. 240 por e elevado a menos 0,2 por t al cuadrado. Muy bien. Aquí tenemos dos opciones, o tratamos de compactar un poco esto o sencillamente reemplazan por t. Yo voy a tratar de compactarlo un poquito más antes de reemplazar el valor de t, y eso significa que si yo multiplico 0 por cualquier expresión, nosotros sabemos que eso es 0. Por lo tanto, ya la primera parte no corre. Cuando nosotros ahora decidamos multiplicar, fíjense acá, este menos con el menos que se está multiplicando a este lado, nosotros sabemos que eso es positivo. ¿Está bien? Ese es en primera instancia, porque el 0 que tenemos aquí adelante, este 0 no corre. Por lo tanto, 0 más algo me va a quedar solamente el algo. Entonces nosotros podemos ahora multiplicar 160 por 0,2 y menos con menos, que me daría más. Entonces, si multiplicamos ahora 160 por 0,2 por 240, esa expresión debería darnos 7.000, confirmen conmigo, 7.680 elevado a menos 0,2 por t. Y todo esto está siendo dividido por 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 t al cuadrado. Por lo tanto, en este minuto, lo que nosotros tenemos que hacer es, ahora que ya está compactada nuestra primera derivada, mostrar que la vamos a evaluar en 5, en nuestro tiempo igual a 5, para saber efectivamente cómo varía después de 5 años el crecimiento. Por lo tanto, vamos a reemplazar donde dice t por 5. Entonces vamos a tener 7.680 por e elevado a menos 0,2 por 5 dividido en 1 más 240 por e elevado a menos 0,2 por 5 al cuadrado. Ahora tenemos que determinar el valor de esa expresión. Bien, si nosotros miramos en el numerador esa expresión que está aquí, 0,2 por 5, eso es 1. E elevado a menos 1 les tiene que haber dado un 0,3 y fracción. Si ese 0,3 y fracción lo multiplican por 7.680, deberían haber llegado aproximadamente, voy a dar valores aproximados con la calculadora, ¿cierto? 2.825,3. Y en el denominador, si hacemos exactamente lo mismo, 1 más 240 por e elevado a menos 1, ¿estamos? Porque 0,2 por 5, eso es 1, e elevado a menos 1 es un 0,3 y fracción. Entonces, toda esa expresión a usted debería haberle dado un valor aproximado de 89,29, y eso lo eleva al cuadrado. Y si hacemos esa división, que finalmente va a ser 2.825,3, dividido en aproximadamente 7.972, eso da más o menos aproximado un 0,35.
Por lo tanto, este valor que finalmente nosotros obtenemos acá como resultado, tenemos que darle sentido entonces a la respuesta de nuestro problema. Entonces, finalmente, para responder lo que se nos pide, determina qué razón cambia la altura del árbol, entonces yo tengo que decir que la altura del árbol varía aumentando, porque este valor es positivo, aumentando a razón de 0,35 pies por año. Por lo tanto, a los 5 años, esta variación del árbol experimentó un aumento de 0,35 pies por año. Espero haberlos ayudado, espero que se haya entendido y nos encontramos en una próxima oportunidad. Un placer y hasta luego.